pero me escucha ahí perfecto, ¿no? Sí, perfecto. Genial, muy bien. Ha sido bastante dura y en parte se le agradece a las autoridades cuando nos dicen cuál es el terreno que estamos pisando. ¿Ya hay una fecha o una fecha tentativa para que las fronteras se abran con los países que a su vez tienen las fronteras abiertas? A ver, primero que nada, lo que debemos tener en claro es que lo primero que tiene que pasar es que aperturemos la fase 4 de las actividades económicas. En estas semanas nosotros hemos venido recibiendo los resultados del Ministerio de Salud, que lo que hacen es señalar que ha habido un descenso importante, efectivamente, en los indicadores de contagio, lo cual esperemos que esto se mantenga así. Y si fuera así, podríamos tener un escenario de apertura de cuarta fase a partir del mes de octubre. Recordemos que los vuelos internacionales están básicamente estipulados para ingresar a operar a partir de la cuarta fase, lo cual nos permitiría, si es que seguimos en esa tendencia, en octubre poder aperturar nuestras fronteras, ¿no? Iniciar con un pilotaje de vuelos internacionales. Eso quiere decir, claro, que estamos encaminados dependiendo, por supuesto, de que las cifras de salud sigan así. Pero los protocolos, entre tanto, ¿ya están elaborados? A ver, hay un borrador de protocolo que en este momento el Ministerio de Transportes, que es quien está efectivamente liderando este tema, lo está compartiendo con el sector privado porque es importante que esto se conozca y ellos se vayan preparando. Sin embargo, hay un grupo de trabajo que se ha conformado entre Cancillería, el Ministerio de Salud, Transportes y el sector al que represento, que son quienes van a terminar el protocolo y concluir con toda la parte de la aprobación del protocolo, esperemos antes de fin de mes, ese es un compromiso. Y lo segundo, también este grupo lo que tiene que definir es justamente la selección de los países con los cuales vamos a aperturar fronteras e iniciar este proceso de pilotaje, así como también la frecuencia de vuelos y lo que corresponde para poder estar preparados para poder salir con esto adelante. Usted ha dado, yo decía al inicio de la entrevista, cifras bastante alarmantes. Dice, el país ha sufrido una disminución de 3 millones de turistas internacionales. Esto equivale casi al 20% de las llegadas con relación al año 2019. Uno de los resultados que tenemos bastante duro es el retroceso que hemos tenido en las cifras, por ejemplo, del turismo receptivo, que era el que me refería también al inicio. 19 años de retroceso, ¿es así de grave? Así de duro, Mávila. Recordemos que tenemos más de 5 meses ya con fronteras cerradas, por lo tanto no tenemos turismo receptivo, y recordemos que nuestra actividad es una actividad transversal que reúne una serie de actividades económicas como hoteles, restaurantes, operadores, guías turísticos, ¿no? Y entre otros. Entonces el retroceso ha sido bastante duro. Se estima que un proceso de recuperación a mediano y largo plazo estaríamos recuperando las cifras pre-COVID de turismo receptivo aproximadamente a partir del año 2026. ¿Por qué hasta el 2026? Sí. Esto nos compromete a todos los peruanos, desde el gobierno, gobiernos locales, regionales, los ciudadanos, a apostar en este momento, primero, por la responsabilidad del cumplimiento de protocolos, segundo, por apostar en el momento en que ya se viabilice y se abran las regiones por un turismo interno, porque somos los que vamos a tener que generar nuestras divisas también en un primer momento para dar esta sostenibilidad a este sector que está siendo tan golpeado. Claro, ¿por qué 19 años? ¿Por qué tanto? Porque en los últimos años, Mávila, nosotros teníamos cifras de llegadas de turistas, por ejemplo, el 2019, perdón, nosotros llegamos a 4.300.000, mientras que en el 2003 nosotros teníamos la cifra de 1.140.000. Nosotros estamos en este momento casi llegando a menos del millón. Entonces, imagínate cuántos años hemos retrocedido de turismo receptivo. ¿Y por qué calcula que recién en 2026 se va a poder retomar el número que teníamos? ¿Por qué no puede producirse este rebote mucho más acelerado? Porque nosotros vamos a tener una recuperación, digamos, un poco más constante a partir del año 2022, porque los paquetes turísticos se venden usualmente un año antes. ¿De acuerdo? Es decir, los paquetes 2021 se venden el 2020. Tengamos en cuenta que el 2020 está cerrado. Sí. Este año, de una u otra manera, ya hizo que perdamos parte de la campaña 2021.
¿no? Entonces, lo que vamos a recibir el 2021, digamos, no es un remanente fijo y sostenible, sino lo que vamos a poder captar por generar confianza, pero los paquetes en sí que se venden anualmente los estamos perdiendo el 2021. El 2021 tenemos que mostrar más bien un paquete interesante y generar confianza para poder ya recibir en un flujo mayor a partir del 2022. Y esto tiene que ir acompañado, Mávila, de una serie de medidas que ayuden al sector, a todos los operadores turísticos, justamente a poder bandear esta situación con financiamiento, con medidas algunas obviamente de carácter fiscal que van a tener que ser necesarias, como por y ejemplo, también con medidas de promoción turística, ¿nos podría adelantar alguna de esas medidas que estén estudiando, me imagino, en concurso con los afectados directos? A ver, en cuanto al tema del tema de políticas fiscales, nosotros lo que estaríamos evaluando es la posibilidad del diferimiento del pago, del fraccionamiento de pago del impuesto a la renta que está planteado actualmente para que se inicie a partir del pago del marzo del 2021. Obviamente, en la medida en que ellos todavía no se están recuperando, ni hay apertura de fronteras, ni tampoco hay turismo nacional interno, en este momento, estamos planteando que esto se difiera al 2022, ¿no? Pero como comprenderás, todavía hay un tema que discutir y que obviamente evaluar técnicamente también con el Ministerio de Economía, que es el ente competente. Adicionalmente, también tenemos que hacer un paquete de promoción turística, que en esto está trabajando PROMPERÚ arduamente en dos campos. Uno, para el tema del turismo receptivo. En este momento hay campañas fuera que estamos lanzando a través de redes para no perder la recordación de la marca Perú y de nuestro país, para poder seguir generando esa expectativa de querer conocer nuestros atractivos turísticos, pero también viene en el próximo mes lanzar una campaña fuerte de promoción de turismo nacional, y ahí también estamos mirando la posibilidad de poder, llegado el momento, lanzar con ellos, con los operadores turísticos, paquetes que puedan permitir incluso a los trabajadores del sector público, quizás a cambio de un día compensable, que puedan tener un fin de semana para poder hacer turismo interno, ¿no? Y eso pasa por tener paquetes obviamente accesibles, descuento por planillas, y promover lugares en el marco de esta pandemia. El turista futuro va a ser diferente, va a obviamente querer espacios abiertos, áreas naturales protegidas, ¿no? Que permitan que mitiguemos y que garanticemos mayor seguridad al momento de poder viajar. Eso es sumamente fundamental, y eso es parte de los paquetes que también estamos trabajando. Claro, se habla de solicitar certificados negativos de COVID a los extranjeros que vayan a arribar a nuestro país, si es que se cumple la fecha del 1 de octubre. Me imagino que el turismo o el movimiento de pasajeros al interior del país será antes del 1 de octubre. ¿Cuándo calculan que será, y si también se va a requerir tener un documento, un certificado o un diagnóstico negativo de COVID? A ver, en este momento los protocolos de vuelos nacionales lo que exigen es una declaración jurada y viajar con la mascarilla y con la carilla que se está utilizando actualmente, ¿no? Recordemos que en este momento las ciudades que están abiertas, por ejemplo, es Loreto, Ucayali, Piura, Lambayeque y Tumbes. Son las 5 regiones que en este momento están abiertas y que ya aperturaron inclusive la tercera fase. Obviamente, esto todavía los operadores turísticos están siendo sumamente responsables, porque, por ejemplo, para el caso del transporte fluvial, todavía no han salido los protocolos. Estamos en la última etapa de aprobación por parte del Ministerio de Salud para que ya operen tranquilamente. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es una mirada diferenciada de promoción turística en el momento en que ya sea mucho más factible tener, digamos, un movimiento entre regiones. Es decir, priorizar aquellas regiones como, por ejemplo, nuestra Amazonía, que de una u otra manera ya han tenido una inmunidad de rebaño y que por lo tanto nos permitiría ir con todos los protocolos y los controles. Entonces vamos a tener que promocionar ir a la Amazonía en su momento, que tiene áreas naturales protegidas, espacios abiertos, ¿no? Y lo mismo en playas del norte, ¿no? Pero obviamente eso es un trabajo que se está trabajando articuladamente con Canatur y con todos los operadores. Eso ya es posible, y eso depende básicamente de las cuarentenas focalizadas, de cómo se levantan, dónde se levantan y dónde se mantienen. Ese es un problema nuestro, doméstico, y como usted dice, vamos a tener que ser los peruanos los principales impulsores. ¿Cuánta gente depende de la industria, comercio exterior, turismo, que se ha visto afectada por la pandemia?
¿Cuántos se han quedado sin trabajo? ¿Cuántas empresas han cerrado? El nivel de desempleo que tenemos estimado hasta el momento es casi poco más de 650.000 personas, pero directos. Recordemos que esto todavía hay una cifra de indirectos que también se han visto afectados. En la medida que esta cuarentena se extienda, obviamente la situación es mucho más crítica. Y acá hay un llamado a toda la ciudadanía, en verdad, a ser responsables, porque obviamente esto nos está afectando como imagen país, nos está afectando a las regiones que viven del turismo, ¿no? Entonces va a depender mucho de nosotros y de las autoridades locales también, para poder efectivamente hacer fiscalizaciones adecuadas, pero en el momento en que empiecen los operadores turísticos también va a depender del usuario que sepa escoger de ir a un agente formal y que cumpla protocolos. Correcto. ¿Qué países tienen ya fronteras abiertas y con los que se ha iniciado conversaciones? Y es que esto ya ha ocurrido. Estamos hoy a 3 de septiembre, el 1 de octubre, bueno, con una situación como esta, en general los días se nos están pasando volando, ¿no? Sin darnos cuenta, mire todos los meses acumulados. Nosotros sabemos que en este momento en la región el país que tiene fronteras abiertas, por ejemplo, es Ecuador, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos tenido ya conversaciones con Chile, que estaría muy interesado efectivamente en aperturar fronteras con nosotros, porque lo primero que se va a dar, Mávila, va a ser un turismo corporativo, aquel que viene por negocios, aquel que viene por inversiones. Y estamos pensando, por lo menos el consenso entre el grupo de trabajo, es iniciar con los países de Alianza del Pacífico, ¿no? Que estaríamos hablando de México, Colombia, y estamos justamente en esa etapa de conversaciones para poder ya cerrar este tema. De ida y vuelta, es decir, pero los peruanos vamos a poder viajar a esos países y los ciudadanos de estos países podrían venir. En un primer momento, si lo entiendo bien, la necesidad que se tomará en cuenta será el tema del negocio, el trabajo, ¿no? Y en un segundo lugar ya la parte recreacional. Por ahí vamos. Así es. Quería aprovechar también, bueno, la cantidad de divisas, las cifras son realmente desalentadoras, pero son las cifras que tenemos y con las que tenemos que convivir y empezar a revertir todos trabajando como un equipo. Impacto negativo, leí aquí también cifras suyas, 3.800.000 en el ingreso de divisas al país. Me imagino que es un cálculo en dólares al tratarse de divisas. Es fuerte, el impacto es muy, muy grande y bueno, nosotros vamos a conversar en breve, le comento, también con algunos representantes de las aerolíneas para conocer cómo se vienen preparando y cómo han capeado la crisis que les ha tocado enfrentar y que todavía enfrentan. Quería aprovechar su presencia en el programa para preguntarle por la situación en el legislativo. El presidente del Consejo de Ministros, el señor Martos, ha dicho temprano que hay que respetar la investidura de la presidencia. ¿Usted cree que el Congreso se excede cuando cita al presidente para interrogarlo sobre los contratos, por ejemplo, del señor Cisneros, del padre de la ministra de Economía, etcétera? Yo creo que lo que demanda en este momento la situación que vivimos y la ciudadanía es madurez política y que no politicemos las cosas, ¿no? ¿Y cree que está ocurriendo? Hay una prerrogativa del presidente, hay que respetar la majestuosidad del presidente y de acuerdo hay que respetar los mecanismos legales que establece la Constitución en los cuales el presidente puede ser llamado, ¿no? Nosotros estamos como gobierno siempre dispuestos a facilitar toda la información y a remitir todo lo que se solicite para el proceso investigatorio como corresponde. Y así se ha hecho hasta el momento. Entonces creo que no debemos dejar de lado eso y respetar esos fueros. ¿Cree que el Congreso entonces se ha excedido porque pudo haber solicitado particularmente a los ministerios la información sin necesidad de hacer una convocatoria al presidente presencial al Palacio Legislativo? Creo que ha habido un ímpetu efectivamente de quizás querer correr y no nos hemos detenido a pensar que el presidente personifica a la nación y es la más alta autoridad de nuestro país, ¿no? Y hay que respetar eso. Entonces, para resumirlo, sí, habría un exceso por parte del legislativo, no calculado. Creo que no calculado, ¿no? Entonces creo que en este momento debemos poner la política de lado en ese tema puntual y sí garantizar una investigación como corresponde y como gobierno se dará toda la información que se requiera. De acuerdo, ministra, le agradezco muchísimo que esté con nosotros esta noche, que haya estado. Quedan varios temas pendientes, las próximas interpelaciones que vienen, pero el tiempo nos gana, debemos continuar. Si usted tiene algo que agregar en los segundos breves que tenemos.
Muchísimas gracias, Mávila. Solo pedirle a todos los peruanos de cara a la apertura de las actividades económicas y de reactivar nuestro turismo que está siendo muy golpeado, apostemos por los artesanos, apostemos por las mascarillas de nuestras artesanas, apostemos por el producto peruano y apostemos por conocer nuestro país. Muy bien, le agradezco su presencia en el programa, Muchas gracias. éxitos en ese proyecto y que venga la recuperación ya, aunque sea de a pocos, poco a poco, un día a la vez.